Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la Nación del día de la fecha. Muchas gracias a todos. Señor Ricardo Doria. Buenos días, señores senadores. El primer punto del orden del día es el proyecto de ley que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicio dentro del sistema de salud. Para el estudio, el análisis de este proyecto, señor presidente, señores senadores, fueron invitados el ministro de Hacienda, que no ha podido asistir, sin embargo ha recurrido al ministro sustituto, Marcos Eliseche, y el ministro Julio Borba, que tampoco ha asistido. En su representación está asistiendo el viceministro Hernán Martínez. Yo quisiera recurrir a los compañeros para ver si ya están conectados. Ya está conectado, señor presidente. También el de IPS. Muchas gracias. Senadora Esperanza, senador Barrios, si usted nos puede ilustrar mejor sobre este proyecto, y después le daríamos la palabra a los señores del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud Pública, si les parece. Senador Barrios, senadora Presidente, Esperanza. le propongo al revés, presidente. El saber por qué Hacienda opina lo que opina y entender lo que opina tanto el IPS como el Ministerio de Salud respecto a este proyecto. Veo que no Muy sé bien. Senadora Esperanza. Comparto la posición del senador, y creo que el doctor Edgar Jiménez, que es asesor de la Comisión de Salud, también pidió la palabra, o yo, si él puede colaborar también con su opinión. ¿Qué dice Hacienda y después? Marcos, doctor Marcos de Hacienda, entonces. Tiene la palabra. Muy buenos días, señores senadores, señor presidente. Marcos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto al proyecto de ley, en realidad ya venimos discutiendo, creo que hace un par de años, esta propuesta. En principio decir, yéndome a lo financiero, no quisiera entrar obviamente en las cuestiones de justicia que plantean, porque evidentemente eso no entra en discusión, sino que me compete a mí la parte financiera. Entiendo que este proyecto tiene un costo aproximado de 35 millones de dólares en caso que se implemente. Y ahí decir nada más que el esfuerzo que ya se ha hecho en estos últimos años en el Ministerio de Salud, después de la pandemia, para sostener todo lo que es el incremento de personal de blanco que ha ingresado. Estamos hablando de casi 13.000 personales de blanco que han ingresado en la pandemia y que se han quedado en el Ministerio de Salud. Y hay un esfuerzo importante ahí del fisco de sostener eso, porque recordemos que eso estaba con deuda al comienzo, y hoy ya 100% de eso está siendo calzado con recursos del Tesoro, con un costo aproximado de 250 millones de dólares desde la pandemia hasta acá. Entonces hay un esfuerzo importante. Tampoco perder de vista las carreras que se han implementado. Se ha implementado la carrera de enfermería, que tiene un costo hoy para el 2023 de cerca de 30.000 millones. Se ha implementado la carrera del sector de los médicos el año pasado, con un costo para este año de 112.000 millones. Hablamos que entre la enfermería y los médicos el costo de la carrera es de 150.000. Eso implica incremento salarial para este sector. Entonces hay un esfuerzo que ya se ha hecho desde el fisco, obviamente para sostener todas estas inversiones, porque son inversiones finalmente en el área de salud, para poder sostener este personal de blanco tan requerido. Entonces, es un análisis más bien de prioridades, ¿verdad? Porque también sabemos que hay nuevos hospitales que se están construyendo. Eso va a requerir más personal de blanco, más enfermeros, más médicos. Entonces, es ver dónde vamos a poner los recursos que sabemos
liquidación del tesoro, ya no tenemos deuda para poder financiar personal de blanco, tenemos que requerir indefectiblemente a recursos del tesoro y la pregunta es cómo seguir sosteniendo lo que ya ha crecido y va a seguir creciendo con estos nuevos hospitales y en medio de eso implementar esta propuesta, ¿verdad? Que repito, yo no hago ningún análisis de merecimiento, entiendo que es justo lo que piden, pero hay que ver, recordemos también que en compensación a esa carga horaria se ha establecido una bonificación que ya desde el año pasado se está pagando de 1,5 millones a todos los médicos que tienen contratos superiores a 12 horas. Y también entiendo, seguramente lo va a explicar el ministro de Salud, que hay una política de migración gradual a los contratos de 12 horas. O sea que el Salud está implementando ya de manera gradual que los médicos vayan pasando a la carga horaria 12 horas, también previendo justamente las necesidades, sobre todo en el interior, ¿verdad? Que dejar sin médico en el interior sería muy también complicado. Entonces hay una política gradual que, repito, eso lo va a explicar seguramente el ministro de Salud, pero en lo financiero, entonces, repetir que hay un esfuerzo muy grande en sostener el personal de blanco, pasar de deuda a fuente 10, que ya lo hemos hecho, y hoy estamos sosteniendo eso, y también prever lo que va a requerir salud en los próximos meses y años con los nuevos hospitales que se están construyendo. Entonces, vamos a requerir más recursos y tenemos que hacer un análisis de priorización. Entonces, por ahí me quedo y estoy atento a cualquier consulta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Representante de Salud, Ministerio. ¿Se conectó? Sí. Está pudiendo conectarse por falta de conectividad a internet. Está no, Martín. Estaba conectado, luego se desconectó y ya no puedo volver a conectar. Ministerio de Salud no está conectado. Estaba conectado, pero perdimos la conexión. Senador Barrios, ¿puede opinar algo sobre lo que dijo el doctor Marco? Es cortito, presidente, porque realmente hablar de los merecimientos y hacer justicia y lo que corresponde realmente para el gremio médico es el tema de las 12 horas universales, y eso se está implementando a medida que existe disponibilidad presupuestaria y tanto disponibilidad también de recursos humanos. Yo creo que el proyecto de ley no va en contra de esto, porque también en el proyecto de ley se aclara que todo esto es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos para seguir implementando estas 12 horas universales, que es lo que se está haciendo. Se ha crecido mucho con respecto a esto. No tengo en mente la cantidad de hospitales, por eso es interesante escuchar a la gente de salud, pero la cantidad de hospitales que hoy están ya con este régimen de 12 horas universales. Y tenemos que entender, o el Ministerio de Hacienda también tiene que entender, que el esfuerzo tiene que continuar, porque el crecimiento con respecto al crecimiento vegetativo nomás que tiene que existir en el Ministerio de Salud es grande. Esa necesidad va a seguir siendo y va a seguir creciendo año a año. También entendemos de los dos grandes hospitales que están en curso. Uno ya está prácticamente en un 80%, que es el de Coronel Oviedo. Yo creo que va a implementarse una cantidad de nuevos contratos para poder sostener esa estructura. Y el Hospital del Sur, el Gran Hospital del Sur, que muy pronto también va a ser realidad y también va a requerir de muchos recursos humanos en contratación. Así que el proyecto de ley es muy claro. Dice 12 horas universales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos. Acá nadie le está poniendo una pistola al Ministerio de Hacienda para que de una vez por todas haga el crecimiento general. Nosotros, por eso que abogamos a la aprobación de este proyecto de ley, presidente. Nada más, y me gustaría, yo sé que Edgar debe de tener bastante actualizados esos datos que a mí me faltan, así que me gustaría que le dé la palabra a Edgar, que seguro tiene esos datos de saber cuántos hospitales ya han implementado las 12 horas universales y los déficits que tenemos con respecto a recursos humanos. Gracias, presidente.
Muchas gracias. El representante del IPS puede darnos una opinión desde el punto de vista del Instituto de Previsión Social. Buenos días, presidente, a las autoridades y a todos los miembros de la comisión. Gracias por la oportunidad. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, ok. Como había dicho, estoy acompañado también del gerente financiero y director de talento humano. Antes que nada, nosotros tenemos que manifestar que para nosotros este proyecto de ley es muy importante. Creemos en la dignificación salarial y en lo que tiene que ver los derechos, las reivindicaciones de los médicos. Para nosotros ellos fueron un pilar esencial durante la pandemia. Y da la casualidad que en esta coyuntura nuestro presidente actualmente es médico, ¿verdad? Entonces tiene un especial interés también en este proyecto de ley. Quiero aclarar también que nosotros el 10 de abril enviamos una nota, la nota PR 325 del 23, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, justamente solicitando una prórroga de 15 días hábiles para un estudio más pormenorizado de este proyecto de ley. En razón de que nos parece bastante complejo el tema para abordar, tenemos básicamente las mismas variables que presenta el Ministerio de Hacienda, solo que con la particularidad que nosotros tenemos unos recursos generados por nuestros aportes obrero patronal y no tenemos la posibilidad de redestinar impuestos. Entonces, hay un análisis ahí que tenemos que hacerlo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista presupuestario. Tenemos más o menos entendido que tenemos una cantidad aproximada de 5.000 médicos o más. Calculamos así a priori unos 41,5 millones o 42 millones de dólares que representaría este impacto. Y por supuesto luego tenemos la cuestión operativa que es la carga horaria, que tenemos bastantes grupos ocupacionales dentro del IPS. Algunos son administrativos, otros son asistenciales, otros hacen guardia, otros hacen consultorio. Entonces tendríamos que ver eso con mayor tiempo, mayor detenimiento con las áreas técnicas. Esa es la razón por la cual solicitamos la prórroga y es más o menos lo que le podemos expresar en ese contexto. También el día de hoy se realiza una sesión en el Consejo de Administración donde nosotros ponemos a conocimiento de nuestra máxima autoridad todo lo dicho actualmente. Y este pedido de prórroga justamente fue pedido de la máxima autoridad que ya enviamos el 10 de abril, como les había mencionado. Muchas gracias. Edgar, doctor Edgar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, en realidad, con su permiso, hacerle una pregunta a los representantes del Ministerio de Salud, porque tenemos consignado en un informe que el análisis por parte del Ministerio de Salud señala una brecha de 3.850 cargos con un costo anual de 250.000 millones de guaraníes en la aplicabilidad inmediata, digamos, del proyecto, y quería consultarle a los representantes del Ministerio de Salud si esos cálculos que remitieron al Senado están verificados y si pudiera remitir a las comisiones pertinentes el desagregado de esos montos y cargos, si fuera factible. Y la otra pregunta que tengo, presidente, otra vez con su permiso, es que habían remitido ellos una propuesta de modificaciones donde se agregaba en un artículo el concepto de la aplicación gradual y por otra parte excluía a un grupo de profesionales de los beneficios, digamos, del proyecto. Entonces quisiera a través suyo, presidente, si considera pertinente trasladar esas consultas a los representantes del Ministerio de Salud y agradeciendo nuevamente el uso de la palabra. Muchas gracias. Tenemos problemas para la conexión de la gente de salud. Cayó el internet de Copaco y del que tenía que intervenir como representante del ministerio no tiene internet en su teléfono. Entonces ahora le vamos a escuchar al senador Rasmussen. Gracias, presidente. Bueno, algunos comentarios
Lo primero que entiendo que este proyecto vence el martes, o sea que no se puede prorrogar por 15 días. Responderle al IPS, ¿no? Entonces sería bueno que dictaminemos, ¿no? Lo segundo, yo estuve viendo las modificaciones, realmente una modificación, la más importante, digamos, que hace el Ministerio de Salud por nota de fecha 22 de febrero de este año es incluir la aplicación gradual, un poco en base a lo que decía el senador Barrios, ¿verdad? En el sentido de que de la disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, porque yo no encontré ese concepto en el proyecto que viene de diputados. No sé si Ricardo nos puede aclarar eso, ¿verdad? Si es que ya está eso en el proyecto de diputado, podríamos aprobar sin modificaciones, pero si es que no está, mi moción por lo menos aprobar con modificaciones para darle ese espacio digamos, al Poder Ejecutivo de la implementación gradual, porque si no puede ser un mayor problema, digamos, ¿verdad? Porque podemos quedar sin médico o puede haber un problema mayor si se implementa de un día para el otro, ¿verdad? Entonces, esa es una consulta, presidente, y si eso no está en la versión diputados, por lo menos mi moción es acompañar el dictamen por la aprobación con modificaciones con las propuestas del Ministerio de Salud. Gracias. Marco Eliseche. Gracias, presidente. No, justamente iba a comentar lo mismo que el senador Rasmussen. En la versión de media sanción no está esa propuesta que sea gradual y de acuerdo a la disponibilidad. Entonces, en caso que eso se implemente o se incorpore en una modificación, obviamente nos da más margen para con salud poder discutir esa priorización de que hablamos, que ya se está viniendo, de hecho, implementando con ellos de manera gradual. Entonces, incorporar eso sería muy factible, más factible para nosotros poder administrar. Muchas gracias. El Ministerio de Salud remitió una nota, así como ha manifestado el senador Rasmussen, y dice que no se encuentra ajeno a la implementación de esta universalización de la carga horaria de los profesionales médicos. No obstante, conforme a la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos, que es la que opinó al respecto, esta implementación total generará una brecha considerable de profesionales médicos, 3.850 profesionales, razón por la cual la institución viene efectuando la reducción de la carga horaria en forma gradual y a la fecha cuentan con 91 resoluciones ministeriales que benefician a las distintas dependencias del servicio de salud, incluidos los profesionales que fueron beneficiados en razón de edad y años de prestación de servicios. Por otro lado, señalan que la aplicación de la carga horaria de 12 horas para todos los médicos, profesionales médicos dependientes del Ministerio de Salud tendría un costo anual aproximado de 230.000 millones de guaraníes. En dólares, un aproximado de 33 millones de dólares. Solamente en el caso del Ministerio de Salud. Realizan las siguientes consideraciones: exceptuar a los médicos profesionales que se encuentran realizando residencia médica y sugieren la aplicación gradual de la carga horaria que menciona la ley y que estos sean reglados a través de una reglamentación, Hacen la salvedad de que todo lo mencionado no se extiende al parecer de los demás establecimientos beneficiarios de la legislación. En cuanto a lo que ha remitido también el hospital de policía, ellos dicen que no es posible cumplir de manera exacta con lo que dice la legislación porque ellos se rigen por otra ley que es la ley de la orgánica de la policía y tienen su propio régimen. Respondiendo a lo que ha mencionado el senador Rasmussen, esto no está contemplado en la versión de la Cámara de Diputados, señor senador. La gradualidad y todo lo que ha manifestado el ministro de Salud. Muy bien. Hablaba yo con algunos médicos, amigos, y algunas enfermeras, algunos odontólogos, algunos psicólogos,
que no están también dentro de especificados dentro de esta nueva ley, ya que se crearía una brecha, según dice el Ministerio de Salud, de 3.000 y pico de médicos. Afecta sensiblemente, nos decía un compañero, a aquellos especialistas que en muchos turnos, digamos, tiempo de trabajo, quedaríamos sin especialistas. Y no obstante, ellos no mencionaron que esto se podría solucionar con otro vínculo, lo cual estaríamos hablando de modificar la cantidad de vínculos que tienen también los médicos, algunos, especialmente para los especialistas de alta especialidad. Y de cualquier manera, como esto tiene vencimiento, entonces yo propondría, acompañaría lo expresado por el señor senador Rasmussen, con modificaciones que se refiere, creo que a la gradualidad, que es una recomendación también del Ministerio de Hacienda y Salud, salvo el mejor parecer de los señores senadores. Pondría Sí. votación. De mi parte, así es, presidente, para acompañar el texto recomendado por el Ministerio de Salud. Senador Rasmussen. No, decía que de mi parte, para acompañar la modificación propuesta por el Ministerio de Salud, la aprobación con modificación del dictamen. Gracias. Senador Vargas. Presidente, sí, de mi parte lo mismo. Yo había conversado con uno de los proyectistas y justamente él me había comentado que en el proyecto él ya había previsto que era de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos para que estas 12 horas universales puedan ser implementadas dentro del sistema de salud. Pero no obstante, si no está, bueno, esta es la oportunidad de hacer los cambios y aprobamos con modificaciones. Muchas gracias. Pongo a consideración la propuesta del senador Rasmussen. Muchas gracias. Senador Rodolfo, bienvenidos. Senador Zacarías, bienvenido. Gracias. Señor Doria. Gracias, presidente. El siguiente proyecto en el orden del día es el proyecto que fuera objetado totalmente por el Poder Ejecutivo, que autoriza la utilización de saldos de emisión de bonos del Tesoro Público autorizado por Ley 6469 del 2020, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, o la emisión de nuevos bonos de hasta un monto máximo equivalente a $40 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Este proyecto vence el 15 de abril, este sábado, señor senador. Por eso ha sido incluido también en el orden del día de la Cámara. Senador Rasmussen, y si después puede hablarnos senador Rodolfo Freeman sobre este punto después del senador Rasmussen. Muchas gracias, senador. Sí, presidente, este es un veto que tiene el Ejecutivo ya del 2022, ¿verdad? Entonces no hay más posibilidad de levantar el veto porque el ejercicio fiscal 2022 ya feneció, ¿verdad? Entonces yo creo que lo único que nos queda es aceptar la objeción total, ¿verdad? Gracias. Senador Friedman. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. En el mismo sentido, presidente, entiendo que
técnicamente levantar el veto ya no tendría el efecto esperado, ¿verdad? Se habla del 2022. Independientemente de eso, a 3 semanas de unas elecciones generales y a 4 o 5 meses de que asuma un nuevo gobierno, ya creo que este tipo de políticas ya pudiese llevarse adelante o no, ya lo tiene que implementar el nuevo gobierno, ¿verdad? Un poco ya a destiempo en este momento querer implementar ese tipo de proyectos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración el rechazo del Poder Ejecutivo por estar fuera de tiempo. ¿Sería aceptar el veto, presidente? Aceptar, sí, aceptar el veto. Gracias. El siguiente punto, señor presidente, es el proyecto que regula de regulación social y financiera de los trabajadores de aceros del Paraguay Sociedad Anónima. Para el tratamiento de este proyecto ha sido invitado el Procurador General de la República, el señor Adolfo Andrés Barrios Dúa. También estuvieron invitados, señor, la ministra de Trabajo no ha asistido, no nos ha avisado tampoco el motivo de su inasistencia. Y también representantes del Ministerio de Hacienda. También han sido convocados los beneficiarios. No veo conectados a ninguno, señor, pero sí está el Procurador General de la República. Muchas gracias, señor Procurador. Rodolfo. Buenos días, Rodolfo. senador Rodolfo. Buenos días, senador. ¿Cómo estás? Mi saludo a los demás senadores presentes y veo otras autoridades y otras personas interesadas en este proyecto de ley. En cuanto a la participación, la invitación que recibió la Procuraduría, debo manifestar que ante un pedido ya del año pasado, de inicios de este año en realidad, de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, hemos referido y expuesto algunas ideas en relación a este proyecto. Que si me autoriza podría comentarle y después también, por supuesto, quedar abierto a las consultas que tenga la comisión. Creo que usted debería poner todo su punto de vista, doctor. Perfecto. Agilizar. Genial, le agradezco, me parece muy oportuno. A ver, el proyecto de ley, creo que en su primer artículo refiere, otorga la autorización al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda a proceder al pago del pasivo laboral de los obreros de ACEPAR a la fecha de la presente ley por los conceptos de salarios caídos, indemnización por despido injustificado por causa imputable al empleador y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro obligatorio para obreros y empleadores. La liquidación deberá efectuarse conforme lo establece el Código Laboral por un monto de hasta 24.000 millones de guaraníes. Ya a partir de esta introducción que hace la ley, creo que lo que se pretende es que el Estado asuma la obligación de abonar salarios caídos y una indemnización por terminación del vínculo laboral por causa imputable al empleador, es decir, asumir la obligación de ACEPAR en este caso, además de todas las cargas que corresponden al seguro social obligatorio, ¿verdad? Ya sea lo que es el porcentaje de los trabajadores, como así también del empleador, ¿verdad? Hasta esa suma
que es una suma bastante importante. Aquí creo que los que están y han seguido históricamente el desarrollo de ACEPAR y lo que ha ocurrido en los, digamos, ya en la última década, estaremos de acuerdo en que hay que dar una solución definitiva, principalmente a lo que busca y expone este proyecto de ley como una problemática social en relación a los trabajadores y su familia, a los trabajadores de ACEPAR, que han venido esperando hace años ya la reactivación de la planta industrial o finalmente, que es lo que aquí se pretende subsanar con esta ley, el pago de sus haberes correspondientes. Sin embargo, la Procuraduría se encuentra en el medio, ¿verdad?, en representación del Estado paraguayo, en un número enorme de demandas judiciales, ¿verdad? Y esto es, quizás no todos tengan conocimiento de esta situación judicial en la que nos encontramos. Hemos estado defendiendo, ¿verdad? Porque la realidad es que hoy ACEPAR es una persona jurídica distinta al Estado paraguayo, con lo cual la misma se presenta en juicio a través de sus representantes y en general los trabajadores exponen o plantean sus demandas, sus pretensiones tanto contra ACEPAR como contra el Estado paraguayo, a modo de tener seguramente, digamos, mayores posibilidades de poder cobrar lo que reclaman. Estos son distintos rubros laborales, incluso se habla de un pago por insalubridad que en algún momento fue reconocido a algunos de los trabajadores por vía de decreto del Poder Ejecutivo, ya en periodos de gobiernos anteriores, y que ha sido digamos, un disparador para que otros trabajadores también reclamen vía judicial este mismo rubro. Bueno, tener realmente, debo ser sincero, tener el cálculo de los reclamos, no podemos precisar eso hoy es la fecha, de todos los reclamos de todos los distintos rubros, porque muchas veces ni siquiera hay liquidaciones presentadas, se hacen planteamientos directamente por los rubros y los jueces laborales dejan ya para la etapa de liquidación el poder determinar estos rubros. Hemos tenido en algunos juicios sentencias, digamos, favorables al Estado paraguayo, es decir, rechazando los planteamientos de los trabajadores, y en otros casos sí nos encontramos en etapa donde estos reclamos han sido acogidos por los tribunales y entonces empezamos a discutir la liquidación correspondiente, ¿verdad?, por cada uno de los trabajadores. La Procuraduría tiene el criterio, yendo al, hecha esta aclaración, introducción un poco sobre la situación de distintas causas judiciales que se ven afectadas por este proyecto de ley, personas que se verían afectadas por este proyecto de ley, es que no creemos que sea justa cargar esta obligación nuevamente al contribuyente. La realidad es que entiendo que se realizará algún préstamo para poder, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda podrá hacer esa aclaración con más certeza, ¿verdad? Pero si se debe realizar algún préstamo o de alguna otra manera cubrir con otros recursos públicos, finalmente, de lo que el Estado recaude, entendemos que será el contribuyente el afectado para salvar estas. Entiendo, reitero, reconocemos la situación y la problemática social de todo este grupo de trabajadores y ex trabajadores. Es decir, siendo el Estado paraguayo demandado en sede judicial por cientos de trabajadores actuales de ACEPAR, así como de ex trabajadores que reclaman esta indemnización por insalubridad, retiro justificado y salarios caídos por cifras extremadamente elevadas, creemos que la aprobación de este proyecto de ley sería un antecedente negativo para la posición que pueda asumir jurídicamente el Estado en estas demandas, en las cuales hemos sentado el criterio que nada se debe
desde el Estado a los trabajadores de ACEPAR, por cuanto no ha sido empleador de los mismos. Y en virtud bueno, un poco de esta convocatoria y ya la consulta que se nos había realizado, como decía, a inicio de año por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de esta honorable Cámara de Senadores, bueno, nos ratificamos, ¿verdad?, que basado en el principio contenido en el artículo 128 de nuestra Constitución, ¿verdad?, que en ningún caso el interés de los particulares debe primar sobre el interés general, creemos que de aprobarse este proyecto de ley de regulación social y financiera de los trabajadores de acero del Paraguay y Sociedad Anónima, esto representará un perjuicio muy importante a los intereses patrimoniales del Estado paraguayo en los términos en que esta ley está redactada. Razón por la cual sugerimos y nos ponemos a disposición en lo que nuestras competencias y atribuciones legales nos permiten en participar en buscar otros medios alternativos de financiación, en todo caso para el pago de estos beneficios laborales y sociales a los trabajadores de la empresa ACEPAR. Esto, presidente. Sosa, Sosa, representante de los obreros. Sosa. Señor, está conectado el señor Antonio Sosa en representación de los beneficiarios de este proyecto, que está con la cámara apagada. Entiendo que no. Serenduyos, Sosa. Presidente, no tenemos gente de Hacienda. Ya se fue gente de Hacienda. Senador Silva Facetti. Entra Sosa, presidente, para dejar. Yo suscribo lo puesto por el procurador. Parece que es absolutamente irregular la pretensión solicitada. Gracias, presidente. Muchas gracias. Doctor Rodolfo, en 5 palabras, definime la posición del gobierno. 5 palabras. Los obreros no eran socios de ACEPAR. Dueños. Doctor Rodolfo. A través de una ley, recordará, senador, ACEPAR y sus acciones fueron entregadas a un consorcio, fueron transferidas a un consorcio, o estaban en proceso de transferencia, mejor dicho, ¿verdad?, para hacer esa aclaración, la que debía darse luego del cumplimiento total de ciertas obligaciones. Esto ha generado que ante el incumplimiento del consorcio se haya iniciado un proceso arbitral que lastimosamente ha estado parado también hace muchos años, porque el Estado inició ese proceso ante el incumplimiento del consorcio y las obligaciones que había asumido en relación a ACEPAR, y esa discusión entonces está en esa sede arbitral, todavía a discutirse. Nada de esto está previsto y nada de esto se trata en el proyecto de ley, ¿verdad?, que entiendo busca cubrir otras necesidades y la problemática social que bien se expone, dando respuesta a su consulta y tratando de hacerlo en 5 palabras.
me gustaría decir que este proyecto causará perjuicios patrimoniales al Estado paraguayo y no creemos que sea la vía para solventar y solucionar la problemática de los trabajadores de ACEPAR. Muchas gracias. En vista de que aquí frente a la comisión hay también una cantidad importante de ex obreros, pero que tampoco pueden entrar por problemas de su internet. Entonces, yo propondría postergar para el próximo martes el nuevo tratamiento y de este punto. Postergar por 8 días, ya que tenemos tiempo todavía. ¿Sí les parece? ¿A consideración? Muchas gracias. Gloria. Apago mi cámara, presidente, porque me voy cada rato y escucho muy entrecortado. Gracias, presidente. El siguiente proyecto del orden del día es el proyecto que aprueba el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América para la elaboración de un plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay. Este proyecto ha sido suscrito en Asunción el 17 de marzo del 2023 y ha sido remitido a varias comisiones, señor presidente. Patrick. No pedí la palabra, presidente, pero hablo sin problema. Bueno, no, a mí me gustaría, lo que ya tantas veces ya desarrollamos este proyecto, pero tal vez si te parece prudente que nuestros técnicos expliquen de forma cortita por lo menos el contenido. Yo tengo ya una posición el lunes, si mal recuerdo, a las 9 de la mañana con la Comisión de Legislación se hizo una mesa de trabajo grande donde estuvieron gente de Cancillería, gente de la Marina, estuvo gente de otras instituciones del Estado paraguayo, estuvieron representantes del gobierno norteamericano, estuvo gente de la UIP, de CAPRO, no me acuerdo cómo se llama, otro organismo que están de productores del agro. No sé, nuestra sala de sesiones estuvo lleno de representantes de diferentes instituciones y hubo un gran consenso a favor. Lo único que había cuestionado a algunos colegas es en cuanto a lo que es la ley no es contrataciones de suministro o contrataciones, se había aprobado hace 1 o 2 años. Y otros colegas también hablaron al respecto en cuanto a que no es que nosotros no hacemos caso a la ley, sino que estamos haciendo modificaciones en cuanto a eso, como se hace en otros casos que habían citado en el PGN y cosas así por el estilo, ¿verdad? Yo tengo una posición, presidente, yo quiero aprobar el presente proyecto que explicó nuestro director Ricardo, pero me parece prudente si alguno todavía tiene dudas del contenido, de la explicación un poco de lo que es el proyecto en sí del estudio, lo que es el tramo comprendido entre el río Apa y la confluencia con el río Pilcomayo, la importancia del desarrollo, que no es solo, porque eso yo siempre digo cuando me toca hablar un poco de esto. Claro que el eje principal es la navegabilidad permanente de ese tramo del río Paraguay para tener acceso, entre comillas, o acceso directo al mar, nuestra salida al mar, ¿verdad? De forma permanente, no más estar sujeto, entendiendo que este es el estudio. Después, lógicamente, hay que implementar el trabajo de tener salida permanente y no estar más siempre con la problemática de la inclemencia del tiempo, de los cambios de la naturaleza, pero también hacer énfasis a que el estudio no habla solo del dragado específico del cauce del río, sino también del estudio de toda la zona y la sociedad vulnerable o los grupos de compatriotas vulnerables en el tramo
que habla también sobre eso y sobre, lógicamente, la situación de poder mitigar los diferentes impactos climáticos que se dan, que me parece que es súper importante porque, bueno, lógicamente también como legisladores tenemos que pensar en todos los compatriotas, ¿verdad? Pero no sé, presidente, yo, si de repente alguien todavía tiene alguna duda, tal vez nuestro director o algún técnico que haya estudiado, si puede explicar el proyecto en sí, por si es que hay dudas, qué sé yo. Ustedes saben que en el Senado, en la Comisión de Energía, se ha iniciado un estudio del impacto socioambiental de este proyecto desde el río Apa hasta el río Pilcomayo. Fueron invitados gente de la Cancillería, gente de la Armada, gente de la SEAM, representantes de organizaciones que hacen a algunas cuestiones de pueblos originarios. Todavía no se tiene, ni siquiera se ha iniciado este estudio. Le habíamos manifestado a la representante de la embajada americana que nosotros esperaríamos, estoy hablando de una posición de la Comisión de Pueblos Indígenas, esperaríamos el resultado de la consulta previa e informada que está en la ley. Está en la ley. Hay una ley sancionada por nuestro querido presidente actual, el señor Mario Audo Benítez, donde las cosas que impactan a una sociedad, a los pueblos aborígenes, debe ser realizado antes de una consulta previa e informada. Por otro lado, aquí estamos hablando prácticamente de una adjudicación directa. Yo soy partidario de que esperemos este documento. No obstante, yo voy a poner a votación por la aprobación y el rechazo para que sea la plenaria del Senado de la Nación quien decida finalmente esta cuestión que tiene ribetes políticos muy importantes. Y al solo efecto de no tener aquí, en esta comisión, este documento, pongo a consideración la aprobación del presente proyecto de ley primero y después el rechazo. A consideración la aprobación del presente proyecto de ley. Cinco votos. Muchas gracias. Pongo a consideración el rechazo de la presente ley. Dos votos. Dictamen en mayoría por la aprobación. Dictamen en minoría por el rechazo. Muchas gracias. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es el proyecto que aprueba, que aumenta la pensión graciable al señor Silvio Antonio Estanislao Carvalho Oviedo. Cabe mencionar que este proyecto ha sido presentado por el senador José Ledesma, ha sido aprobado por el Senado y luego ha sido modificado por la Cámara de Diputados, señor senador.
el monto que solicitaba la Cámara de Senadores y que aprobó así era de 2.550.000, que es el salario mínimo, el monto máximo que establece la Ley de Pensiones Graciables. Y el diputado redujo a 1.500.000 guaraníes. El señor Silvio Carvalho había sido beneficiado con esa pensión graciable en el 2006. El monto actual es de 1.000.000 de guaraníes y le resulta insuficiente a efectos de mantenerse una persona con discapacidad por secuelas de parálisis infantil y portadora de otras enfermedades debido a su avanzada edad, según lo que dice la exposición de motivos, señor presidente. Pongo a consideración de los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley conforme a la Cámara de Diputados, ya que modificar esto sería volver y volver. A consideración la modificación propuesta por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, senador. Los siguientes dos proyectos son proyectos extemporáneos, en razón de que el punto 6 es el proyecto que modifica el presupuesto general de 2023 para el Ministerio de Salud, Instituto Nacional del Cáncer. Cabe recordar que este proyecto lo que hace es sacar una parte o modificar, reprogramar el presupuesto del Ministerio de Salud a efectos de aumentar al INCAM el monto de 95.000 millones de guaraníes. Mientras que en el momento en que había sido recibido este proyecto ya se estaba tratando también acá en la Cámara de Senadores el proyecto que ha sido presentado por el senador Santa Cruz, que lo que hacía así era directamente una ampliación al INCAM. Por tanto, hay dos proyectos. El proyecto que fue presentado por el senador Santa Cruz, que está en la Cámara de Diputados, y este proyecto, señor senador. Tenemos dos proyectos. Un proyecto aprobado por el Senado, donde el INCAM va a tener un sustancial aumento, y este proyecto que era una reprogramación del Ministerio de Salud Pública. Propongo el rechazo de este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, en razón de que nosotros hemos aprobado otro proyecto con montos sustanciales para el INCAM. Reprogramación. Muchas gracias. Gracias, presidente. El último proyecto también es temporáneo, es un proyecto que ha sido presentado por usted, señor presidente, es la declaración de emergencia del Departamento de Alto Paraguay y su correspondiente ampliación presupuestaria. Recordemos que ha sido aprobado acá en el Senado. Ya hemos aprobado en el Senado otro proyecto de ley, por lo tanto yo retiro este proyecto. Lo adicionado, señor. Tenemos dos adendas. Uno propuesto por el senador Silva Facchetti y el senador Santa Cruz. Senador Silva Facchetti. Perdón, presidente, ¿qué es? No escuché. Administración de bienes del Estado. Administración de bienes del Estado. Senador. Al presidente, Pusimos como adenda. Está faltando una opinión. Su opinión, por favor. Y por postergación, presidente, una semana más. Ahí Desiree también va a presentar una serie de observaciones. Y nos falta Muchas la opinión. gracias. A consideración la postergación por una semana. Muchas gracias. Y el último punto. Señor senador, este es el último punto que también está en el orden del día de la Cámara. Un proyecto que modifica el artículo 70 de esta ley, que es la 129 del 91,
es una modificación de una ley que concedía pensión graciable, aumentaba también a varias personas. El proyecto, la ley 129 del 91 tiene aproximadamente 91 artículos, de los cuales el senador Santa Cruz lo que hace es modificar solamente el artículo 70. El artículo 70 concedía pensión graciable a 6 personas. En primer término, a la señora Adoración Ferreira de Martínez, la señora Teresa Martínez y la señora Inocencia Vera de Vera. En general, el proyecto es para considerar incrementos y concesiones de pensiones graciables a víctimas de distintas reparaciones que el Estado ha hecho. Son más de 100 personas en total por la ley actual, la ley 129. Pero el senador Santa Cruz lo que hace es, considera que 3 personas beneficiarias de la pensión graciable de este artículo 70 de esa ley se vayan de 150.000 que tenían a 2.500.000. Las personas son Jorge Vera Vera, Dionisia Vera Vera y Máxima Vera Vera, víctimas de la represión, decía el artículo. Ese es el proyecto en particular. Muchas gracias. En esta ley hay 129/91. Hay 100 beneficiarios. Y hay mucho más de lo que tienen 150.000 de dinero que cobra. El senador Santa Cruz plantea aumentarle a 3 de estos beneficiarios, pero hay más. Creo que es bastante injusto. Le voy a pasar la ley para analizar o elevar a la plenaria directamente también, para una mayor discusión. Esta es la ley. La ley, el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley, artículo 1. Ahí están todos los que tienen 150.000, 250.000. Y entonces, yo creo que de ser aprobado esto, sería injusto dejarle a los otros también. ¿Parece? Senador Rasmussen, por favor. Yo concuerdo, presidente, con usted. Sería bueno analizar, yo no sé, del 91, analizar en más detalle, ¿verdad? Yo la verdad que desconozco la información particular de cada uno de los beneficiarios. Supongo que cumplen con los requisitos de la ley, por eso se plantea, ¿verdad? Pero podríamos postergar el dictamen y analizar mejor con el senador Santa Cruz y otros senadores, ¿no? Sugeriría entonces postergar por 8 días y invitar al senador Santa Cruz a defender su proyecto, salvo el mejor parecer de los señores senadores. Gracias a todos. Muchas gracias.